Bueno, un gusto verlos de nuevo. Gracias por estar con nosotros. Qué rico el clima, ¿eh? Está un poquito calentito. Bueno, de nuevo, gracias por estar con nosotros. Ya podemos hablar porque los niños ya no están. Entre los adultos ya no podemos. Bueno, antes que empezamos, me encantaría guiarles en una oración para que podamos concentrarnos, para que podamos enfocarnos en el mensaje de Dios que Dios tiene para nosotros hoy. ¿Les parece? Vamos a orar. Padre Santo, gracias por ese día. Señor, gracias de nuevo por todas las bendiciones que has dado a nosotros. Señor, gracias que podemos estar aquí en ese lugar como tu iglesia, Señor, como una congregación que sigue a las enseñanzas de Jesucristo, que Señor, queremos dedicarnos a la misión. Señor, hoy estamos inspeccionando un poquito, estamos estudiando los inicios de tu iglesia. Y, Señor, ayudamos a aprender cosas que podemos aplicar en nuestras vidas. Señor, bendice el tiempo que tenemos juntos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hoy estamos continuando en nuestro estudio de la iglesia. Y estuvimos la semana pasada hablando un poquito de la iglesia y cómo empezó la iglesia en Hechos. Gracias al señor Lucas que escribió el libro de Hechos, que podemos saber un poquito de la historia de la iglesia y cómo la iglesia empezó. Hoy es una maravilla que hoy aquí estamos 2000 años después y en otro país haciendo la misma cosa que ellos hicieron, que ellos empezaron ahí en 30, 40 años después de Jesús. Hoy estamos haciendo la misma cosa. Estamos reunidos, estamos cantando, estamos alabando juntos, estamos abriendo la palabra, aunque lo que tenemos hoy ellos no tuvieron en completo porque no lo escribieron todavía, pero podemos nosotros sentarnos y estudiar la palabra de Dios y dedicarnos a alabar a nuestro Señor. Pero una pregunta, ¿ustedes conocen los nombres de otra persona crucificada por Roma? ¿Alguien aquí sabe otro nombre aparte de Jesús? ¿Alguien aquí sabe los nombres de alguien crucificado por Jesús? Por Roma. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Roma? Bueno, el único famoso que hay es el señor que se llama Espartaco, es el señor que fue crucificado porque él fue un esclavo que empezó una rebelión contra Roma y lo crucificaron como un ejemplo contra una rebelión, ¿no? Pero la pregunta que tengo para ustedes es ¿cómo salió la noticia de Jesús del primer siglo? ¿Cómo salió Jesús y su historia del primer siglo? Porque Roma mataron a muchas personas en los cruces, o sea, crucificaron a muchas personas. Y había muchas otras personas también que dijeron cosas parecidas a Jesús, pero ¿cómo salió Jesús y su mensaje y su evangelio del primer siglo? Hoy estamos de 2000 años después y un tercio del mundo, 33 más o menos % del mundo de hoy en día sigue a las enseñanzas de Jesucristo. ¿Cómo es posible que nosotros estamos aprendiendo, estamos leyendo, estamos estudiando las palabras de un Señor quien nació y murió hace 2000 y pico años? Bueno, hoy vamos a contestar esta pregunta y vamos a ver cómo se lanzó este movimiento. Ese es el punto clave. La iglesia no lanzó como edificio. Ustedes recuerden que la iglesia no es edificio, la iglesia es nosotros somos la iglesia, ¿verdad? La iglesia lanzó como un movimiento. Y este movimiento lanzó no tan organizado,
No había líderes al principio, o sea, fue un poquito desordenado. Recuerdan que empezaron con 120 personas, más o menos un poquito más que tenemos aquí. Eso fue los únicos seguidores de Jesús justo después de su resurrección. Y Pedro se puso a predicar, empezó a predicar, el apóstol Pedro, y 3,000 personas en su primera prédica aceptaron el mensaje de Jesucristo. Entonces la iglesia empezó a crecer de una forma explosiva. Y un par de días después, Pedro se puso a predicar otra vez y 5,000 hombres, no con su familia, aceptaron el mensaje de Pedro, ese evangelio de Jesucristo. Entonces, adentro de un par de semanas, la iglesia empezó con 120 y terminó con 8,000 y no sé cuántas personas, probablemente alrededor de 10 a 12,000 personas en sus primeras semanas. El mensaje de Jesús fue la resurrección, el mensaje de Pedro fue la resurrección de Jesucristo. Él resucitó de entre los muertos y instruyó a sus discípulos cómo hablar y cómo presentar este hecho. Eso es como lanzó la iglesia. La iglesia se lanzó en torno de la buena noticia. Se lanzó enfocada en la buena noticia. Y lanzó como movimiento multicultural, multiplicador, con una misión específica. Una misión pero muy específica. ¿Ustedes saben cuál es la misión de la iglesia? Lo encontramos en Mateo 28. Mateo 28 nos enseña que nosotros necesitamos ir, predicar, hacer discípulos y bautizarlos quienes aceptan el mensaje de Jesucristo. Esta es nuestra misión. Mateo 28, 18, 29 y 20. Pero siempre había un grupo de personas que quieren mantenerlo como edificio. Siempre había un grupo de personas que quieren mantenerlo aquí encerrado en un edificio, como en un cárcel. No querían verlo como movimiento, sino querían verlo como un club espiritual, con beneficios. Y si pago un poquito, yo puedo recibir mis beneficios. Y lo tratan como aunque estamos en un gimnasio, las personas quieren tratar a la iglesia como un gimnasio. Yo doy un poquito, entonces yo tengo derechos de hacer X y otro. Como un gimnasio o como en Costco, pero la iglesia no es así. La iglesia no es así. Y hermanos, la atracción que la iglesia local siempre tiene es hacia los alcanzados, los insiders, los que pertenecen a la iglesia, en vez de los que no son parte de la iglesia. Siempre la trampa en que caímos nosotros es tratar de servir a los que ya son parte de nuestra familia y olvidamos de los que no son parte de la familia. Y como ustedes saben, la historia muestra que la iglesia han vuelto loco a veces en proteger a la iglesia y olvidaron de los que no son parte de la iglesia. Y nosotros como cristianos, cuando asistimos a iglesias enfocadas en solo nosotros podemos insensibles a los que no están parte de la iglesia, los que no asisten a la iglesia. Una vez, yo sé que ustedes probablemente tienen historias de visitando una iglesia cuando ellos no fueron tan, no te invitó a participar y estaban, cuando sentiste afuera, como una persona afuera. Una vez, mi suegro es un pastor. Mi suegro es un pastor que tiene 40 años guiando una iglesia en un estado que se llama New Jersey. Y él plantó esa iglesia y está muy cerca a la ciudad de Nueva York. Entonces, él ya tiene muchos años de experiencia trabajando en esa iglesia. Él ha ayudado a plantar más que 20 iglesias. Plantó iglesias en la ciudad de Nueva York, que es muy difícil, es una ciudad enorme, es muy difícil plantar iglesias ahí. Y él ha plantado iglesias alrededor de la ciudad. Creo que es más que 20 que él ha plantado. Y una vez fuimos en una vacación.
mis suegros, yo, mi esposa, mi hijo, y fuimos, no sé dónde, no recuerdo dónde, pero fuimos a una ciudad nueva. Bueno, en vacación en familia, es algo que tratamos de hacer todos los años. Y mi pastor me dijo, mi suegro me dijo, ¿sabes qué? Vamos a encontrarnos en una iglesia. Es miércoles, yo quiero asistir a la iglesia. Quiero conocer a una iglesia nueva, quiero orar con diferentes hermanos. Y entonces él empezó a buscar y él encontró una iglesia bautista. Y me dijo, ya vamos en familia, vamos a orar con ellos. Ok, genial, vamos. Y nos fuimos. Y ese mismo día, esta congregación estaba haciendo Santa Cena. Y cuando entramos, nos pusieron en la última fila, atrás. Y había un espacio así, de ese tamaño, pero todos los miembros, las personas los hermanos de esa iglesia, estaban sentados aquí adelante. Y nosotros, como invitados, como nuevos, nos pusieron atrás en la última fila. Y ellos pasaron los elementos de Santa Cena sin incluir a nosotros. Nadie hablaba con nosotros, nadie nos presentaba, nadie nos hablaba nada. Al final, ellos salieron. Y estuvimos así como, hello, aquí estamos, hola. Quizás ustedes tienen otra historia que duele más, pero la iglesia siempre cae en esa trampa, que estamos enfocados en nosotros y no de los de afuera. Quizás ustedes tienen un ejemplo, una historia que es triste. Probablemente muchos de ustedes tienen historias de una iglesia que empezó a enfocarse en sus miembros y no en personas nuevas. Espero que no todos han experimentado eso, pero probablemente muchos de ustedes tienen ese tipo de experiencia. Una iglesia que olvida de su misión vuelve crítico, empieza a criticar a los demás, empieza a criticar a las personas de afuera. Y saben que la mayoría de personas que dejan asistir a una iglesia no dejan por la teología de la iglesia, lo dejan asistir por la forma en que fueron tratados. La mayoría de personas que dejan de asistir a una iglesia no lo hacen por una falta de teología, o cómo habla el pastor, o cómo cantan las canciones, o los horarios. Dejan de asistir, la mayoría de personas dejan de asistir porque fueron tratados horribles. Pero ¿cómo podemos ser cómo podemos saber si hemos desviado de la misión? ¿Ustedes saben? Es como un pavo, que ustedes han cocido un pavo antes y dan un botoncito de plástico, le pones ahí adentro y cuando está cocido sale este botoncito. Nosotros no tenemos un botoncito que sale cuando estamos hartos de la iglesia y cuando queremos salir. ¿Cómo podemos saber? No hay como una pantalla aquí que dice, estoy a punto de salir de la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos saber cuando hemos desviado de la misión? Podemos saber en la forma en que oramos. La oración es algo muy, muy importante. La oración es algo muy poderosa, y nosotros podemos saber si estamos enfocados en la misión examinando nuestras oraciones, cómo nosotros oramos. Hoy vamos a estar en Hechos capítulo 4, para que puedan ya andando buscando. Vamos a estar en Hechos 4. Aquí en un ratito voy a leer casi la mayoría de Hechos 4. Pero quiero que ustedes piensen un momento en sus oraciones. Espero que ustedes levantaron esta mañana y pusieron a orar, o quizás anoche en familia, o esa semana cuando estabas ahí solo con tu Biblia y estabas orando. Piensa bien en tus oraciones. ¿Qué pediste de nuestro Señor? ¿Qué mencionaste cuando estabas ahí con el Señor a sus pies? ¿Qué fue la cosa más importante ahí en ese? ¿Estabas orando por tu familia, por tu salud? Quizás la salud de un pariente o un familiar. Quizás buenas notas. Pues mi hijo tiene 10 años, está en 5º grado, y todas las noches cuando oramos con él siempre está orando por buenas notas. Porque es difícil. Para los que tienen hijos de esa edad, 10, 12 años, es difícil porque él quiere invertir más tiempo con sus amigos en lo social que estudiar. Y ahorita en familia estamos en esta batalla ahorita con mi hijo.
O quizás ustedes oraron por unas buenas noches de sueño, o un buen viaje de vuelta a casa, o quizás otra cosa. Ojo, quiero decir eso. Lo que voy a decir, yo no estoy diciendo que ustedes tienen que cambiar o quitar de orar esas cosas, porque son importantes. Dios quiere escuchar a cada cosa que queremos decir. Lo que yo estoy diciendo, lo que voy a decir, es que necesitamos sumar algo, necesitamos mejorar, hay que sumar algo, añadir algo a nuestras oraciones. Porque la mayoría de cristianos hoy en día oran cosas para nosotros. Nosotros oramos cosas para nosotros. Quiero mejor salud, quiero quizás casarme o sacar buenas notas o otra cosa que queremos hacer, pero nosotros nunca estamos orando. La mayoría de cristianos no oran para los que están afuera de la iglesia. Y sabes que a veces nosotros, cuando estoy con mi hijo y él estamos orando en las noches, él se cae dormido. Y a veces nosotros aburrimos, está aburrido cuando estamos orando. Y creo que Dios también se aburra cuando nosotros estamos diciendo cosas, porque Él está como, ¿eso es todo? ¿No quieres pedirme más? ¿No quieres decir más? ¿Solo quieres un buen noche de sueño? ¿Sabes que hay medicina para eso? ¿Quieres un regreso, un buen viaje de vuelta a la casa? Bueno, ponte el cinturón de seguridad y bajo el límite y ya vas a regresar a casa sano. Estadísticamente eso va a ocurrir. No requiere la intervención de Dios en cosas tan sensibles, tan sencillos. Pero vamos a ver las oraciones de la primera iglesia. Vamos a ver la oración de la primera congregación en esos 4. Y gracias a Lucas que podemos ver esta oración. Y para que estén al día con el contexto. Más de 3,000 personas otra vez aceptaron a Cristo. Y después había 5,000 hombres. Más o menos 10% de la ciudad estaba congregando en esta nueva iglesia. 10%. Más, yo creo que más de 10%. Y los líderes de templo, de templo judío, ellos estaban bien molestos con lo que estaba pasando con los cristianos. Obviamente porque estaban quitando poder de la iglesia judía, de templo. Estaban quitando miembros y estaban cambiando totalmente su control que tenían sobre las personas. Estaban molestos por la charla sobre la resurrección que dio Pedro. Y por eso ellos arrestaron a Pedro y a Juan y a otros discípulos y lo metieron en la cárcel. Siguiente día lo sacaron para interrogarlos. Pedro les predicó un pequeño mensaje cuando él estaba enfrente del concilio de los sacerdotes. Él empezó a predicar. Eso me encanta porque él acaba de salir de cárcel por ser audaz, por predicar, por su valentía de predicar la resurrección de Jesucristo. Y cuando él estaba enfrente de ellos estaban haciendo preguntas sobre él y él empezó a predicar otra vez. Enfrente de los que estaban jugando a él por predicar, empezó a predicar otra vez. Y él terminó con esa línea, Hechos 4:12. Él terminó su prédica diciendo esa cosa. Él dijo, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. ¿Qué valentía tenía Pedro? Él estaba ahí enfrente de los que tenían el poder de matarlo. Acaban de matar a Jesús y él ahorita está enfrente de ellos haciendo la cosa que ellos no querían que lo hiciera. Versículo 13. Los miembros del concilio quedaron asombrados porque cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. 14. Sin embargo, dado que podían ver ahí, olvidé un parte. Antes de que estuvieran en la cárcel, cuando estaban predicando, cuando Pedro se fue a
a predicar, ellos sanaron a un señor. Esa es una historia que vemos en capítulo 2, versículos 12 y 13. Ellos sanaron a un señor que fue cojo de nacimiento. Y cuando ellos estaban enfrente del concilio, versículo 14 dice, sin embargo, dado que podían ver ahí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Estaban tratando de acusar, amenazar a Pedro y a Juan y su nueva iglesia, pero no podían decir nada porque ahí entre ellos, de pie, parado, fue este hombre que siempre estaba afuera de la iglesia, cojo de nacimiento, alguien que estaba ahí pidiendo dinero, y él estaba caminando. Imagínense si no has podido caminar por toda su vida y un día Dios te sana. Imagínate, él estaba, probablemente no se sentó toda la noche, todo el día, probablemente estaba ahí haciendo ejercicios, caminando, mirando a sus pies. ¡Wow! ¡Qué padre! Yo puedo caminar. Pues mira, mis pies están funcionando, mis piernas. ¡Wow! Y él estaba ahí parado con el grupo de Juan y de Pedro. Y por la presión pública, ellos no pudieron hacer nada. Entonces, ellos regresaron. Vamos a saltar un poquito, vamos a saltar a 24 de capítulo 4. Cuando los creyentes oyeron las noticias, cuando oraron que, wow, ustedes han salido del cárcel, ustedes han salido y no están muertos. Uy, ¿qué pasó? Todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Aquí vamos a ver la primera oración de la primera iglesia en Hechos. Gracias al Señor Lucas por escribirlo. Gracias por recordarlo para que podamos tener una copia de su oración. Versículo 24. Empezaron ellos: oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos. Ellos empezaron a dar gracias. Reconocieron a quien fuera Dios. Dios soberano. Gracias. Ellos empezaron a dar gracias. El Señor, creador del cielo y de la tierra. 25. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste. Y ellos empezaron a cotizar, de leer o de decir algo que pasó con David hace mucho tiempo, porque David, a través del Espíritu Santo, hizo una profecía sobre lo que estaba pasando ahorita en sus vidas. Estamos en 25. ¿Por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué pidieron el tiempo en planes inútiles? 26. Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernadores se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. 27. Ellos siguieron diciendo: de hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Qué increíble. Estaban leyendo una profecía de David hace muchos años. Estaban notando que eso de verdad ha pasado ahí en su ciudad. Pues Herodes, el honor Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo. 28. Sin embargo, todo lo que hicieron estaba determinado de antemano y de acuerdo con su voluntad. Aquí vemos su pedido. Aquí vemos, ya llegamos al punto cuando ellos empezaron a pedir algo. Ellos empezaron a decir a Dios: Dios, gracias por hacer lo que tú eres soberano. Gracias todo lo que está en el mar, todo lo que está en el cielo, tú lo creaste. Queremos decir, tú eres bueno, nosotros no somos nadie. Qué increíble. Y cotizaron un poquito de David, del Antiguo Testamento, y ahí vemos su petición. 29. Dice: y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos. ¿Qué pidieron ahí? ¿Qué pidieron? Pidieron seguridad. Imagino que probablemente si fuera hoy en día en nuestra iglesia, probablemente un diácono, un anciano de la iglesia, probablemente iba a decir: ¿sabes qué, Pastor Juan? Necesitamos seguridad.
Hay que contratar o hay que comprar o alquilar los Suburbans, los Cadillacs, y hay que contratar personas para protegerte porque los judíos quieren meterte en la cárcel. Hay que contratar a alguien con un M16 para ponerle seguridad en la puerta porque ellos quieren matarte como mataron a Jesús. Señor, hay que pedir para protección para nuestros pastores. ¿Eso es lo que pidieron ellos? No. Vamos a continuar con 29. Y ahora, Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor a predicar tu palabra. Esa es la cosa que les estaba haciendo problemas. Eso es porque estaban en problemas ahorita, porque ellos no sabían cómo callarse. Estaban ahí predicando la palabra en frente de los judíos, estaban predicando la palabra en sus mismos templos. Y estaban pidiendo más valor, estaban pidiendo más ayuda, más esfuerzos para seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. En versículo 30 vemos la extensión de eso. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de su santo siervo, Jesús. ¿Sabes que cuando pensamos en nuestras oraciones, cuando pensamos en cómo nosotros oramos, decimos cosas como ayúdame, protéjame, bendíceme, dame, ¿cierto? Yo estoy autoevaluándome a mí. Cuando yo oro, a veces al final pienso, si Dios quiere contestar todas mis oraciones, ¿quién va a ser bendecido? Yo y mi familia. Y sospecho que no soy el único. Yo sospecho que también nosotros, como iglesia, caímos en esta trampa. De enfocarnos mucho en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestros hijos. Y olvidamos de los que no pertenecen a la iglesia. Olvidamos en los que no son parte de nuestra familia. Dejamos de invertir en ellos y solo estamos enfocados mucho en nosotros. Y aquí vemos algo muy interesante que pasó, que Lucas nos escribe en 31 de 4. Después de esta oración, en el lugar donde estaban reunidos, tembló y todos fueron llenos de Espíritu Santo y predicaron con valentía la palabra de Dios. Empezaron justo en ese momento de predicar, salieron y empezaron a predicar la palabra con valentía. Y luego, 32 es un versículo que está un poquito afuera de contexto, vemos algo muy interesante que pasa ahí. Dice, todos los creyentes estaban unidos en corazón, en espíritu. Amén, genial, perfecto. Pero el siguiente es muy interesante. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Lo interesante es que nadie los dijeron eso. Nadie dijo a la iglesia, ¿saben qué? Miembros, ustedes tienen que vender todo lo que tienen que traer dinero a la iglesia y vamos a usar eso para cubrir las necesidades de la iglesia. Su generosidad salió de sí mismo. Su generosidad ellos empezaron a ser generosos porque el Espíritu Santo los llenaron. En 33, los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección de Jesucristo y gran bendición que Dios estaba sobre todos ellos. 34, no había necesidades entre ellos porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaron dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. No fueron generosos con sus cosas porque alguien les dijo que lo fueran. Eran generosos con sus cosas porque no podían evitarlo. No podían evitar ser generosos. Fue parte del proceso de ser llenado del Espíritu Santo. Había una conexión natural y poderosa entre su audacia y su generosidad. Cuando nosotros empezamos a predicar el Evangelio y enfocarnos en otros, vamos a empezar a ser generosos. Eso es parte del proceso. Y su dinero siguió a sus oraciones.
Cuando ellos empezaron a enfocarse en los demás, que estaban fuera de la iglesia, su dinero siguió a sus oraciones. Iglesia, no quiero que Centro Shalom sea una iglesia grande que hace oraciones pequeñas. No quiero ver que Centro Shalom crece sin crecer en su oración. Si solo oramos oraciones pequeñas, si solo enfocamos en nosotros, si solo enfocamos en la iglesia y olvidamos de la misión, deshonramos a Dios. Deshonramos a su poder. Si solo pedimos cosas para nosotros, si solo pedimos cosas para nuestra familia, deshonramos a Dios. Entonces, a partir de hoy, quiero que comiences a orar por valentía. No en lugar de que oras, pero además de lo que oras. Que sumamos, que crecimos nuestras oraciones. Y si no sientas las palabras adentro, si no tienes las palabras, si no sabes cómo, lo bueno es que nosotros tenemos una guía. Lo bueno es que tenemos una guía que podemos copiar palabra por palabra. Lo bueno es que... ¿Tienes estas palabras? No, ok. Nosotros tenemos una guía. Eso es que me encanta de la Biblia. Cada vez que tenemos preguntas, cada vez que estamos buscando una respuesta, podemos buscar todas las respuestas a todas las preguntas aquí en la Biblia. Y cuando en la cuestión de la oración hay horas y horas y horas de cosas que podemos decir de la oración. Y si ustedes quieren hacer un estudio propio sobre la oración, hay mucho por estudiar aquí en la Biblia. Pero según la primera oración de la primera iglesia, yo creo que eso es muy importante, que lo aplicamos a nuestras vidas. Iglesia, permítame ser audaz con ustedes. Lo más probable es que ores como la mayoría de los cristianos. Lo más probable es que oras solo pensando en tu familia, en tus asuntos, en las cosas que están en tu familia. Y si Dios respondió a todas tus oraciones que has orado el año pasado, la única diferencia que habría hecho es en tu vida y los de tu familia. Algunos de ustedes estarían casados, algunos de ustedes tendrían mejores notas en la escuela, o tus parientes serían sanados. Y si Dios respondió a todas sus oraciones, las únicas personas que se beneficiaron fueron tú y tu familia. Nosotros necesitamos pensar en lo más grande que eso. Necesitamos pensar en los demás, porque oraciones así no es muy grande. Está bien que oramos cosas así, porque Dios es nuestro Padre y Él quiere contestar preguntas así. Pero ahí no paramos. Ahí no paramos porque necesitamos recordarnos de la misión. Y eso es como los cristianos se vuelven pequeños, centrados en sí mismos. Eso es como la iglesia olvida de la misión. Entonces, si queremos medir a una iglesia, hay que medir sus oraciones. Si queremos medir si la iglesia está enfocada en la misión, hay que ver sus oraciones. Ahora, la audacia de los cristianos del primer siglo es lo que sacó el mensaje de Jesús del primer siglo. Su audacia de ellos es porque nosotros podemos tener el Evangelio de Jesucristo. Dios trabajó a través de ellos, pero Dios usó su audacia, usó su valentía para traernos a nosotros, para salir del primer siglo. Quiero que ustedes comiencen a orar oraciones más grandes, más audaces, si puedo decir eso, y que honran a Dios. ¿Quiénes de ustedes quieren honrar a Dios? Por favor, ¿quiénes de ustedes quieren honrar a Dios?
Yo quiero honrar a Dios. Y yo quiero ver a esa iglesia honrar a Dios. Yo creo que la mejor forma, el paso más sencillo, el paso más básico, es que empezamos a orar de una forma que honra a Dios. Porque iglesia, somos la iglesia para esta generación, para esta ciudad. Nosotros somos los elegidos para alcanzar a Tijuana, alcanzar a Baja California. Dios quiere usar a esa iglesia para alcanzar a tu colonia, a tu vecindario, a tu familia. Pero si quedas ahí enfocado en tus asuntos, en tus cosas, Dios no va a poder usarte cuando estás enfocado en solo tus cosas. Nosotros necesitamos recordar lo que ellos dijeron en 29. Y ahora, Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor a predicar tu palabra. Iglesia, necesitamos valor a predicar la palabra del Señor. Necesitamos. Entonces voy a pedirles que les pongan de pie, por favor. Vamos a orar juntos.